Invité a mi amigo a pasar unos días en mi departamento, pero ahora escucho pasos en la noche aunque estoy solo. Hace 2 semanas invité a Nico, uno de mis mejores amigos, a quedarse en mi departamento por unos días. Él vive en otra ciudad, y como teníamos tiempo sin vernos, pensé que sería divertido que pasara el fin de semana aquí. La idea era simple: ponernos al día, salir a cenar, ver películas, y pasar el rato como en los viejos tiempos. Lo típico, nada fuera de lo común. Nico y yo nos conocemos desde la secundaria, y aunque ya no vivimos cerca, siempre nos mantuvimos en contacto. Es de esos amigos con los que, aunque pase el tiempo, la relación sigue igual de sólida. Lo curioso es que nunca había notado nada raro en él, ni en su comportamiento. Siempre ha sido un tipo relajado, tranquilo, y cero complicado. Todo iba bien. El fin de semana transcurrió sin problemas. Salimos a cenar, tomamos unas cervezas, y en general la pasamos genial. Nico se quedó en la habitación de huéspedes, que normalmente no uso, pero está bien acondicionada. Nada lujoso, pero cómodo. El último día, el domingo por la tarde, Nico decidió volver a su ciudad porque tenía trabajo el lunes temprano. Lo acompañé a la estación de autobuses y nos despedimos sin ningún incidente. Hasta ahí, todo normal. Pero las cosas comenzaron a ponerse raras justo esa misma noche. Después de que Nico se fue, me quedé solo en casa, disfrutando de la tranquilidad. Me preparé algo de cenar, vi un par de capítulos de una serie, y luego me fui a dormir. Fue esa primera noche cuando escuché algo que me dejó bastante incómodo. Alrededor de las 2 de la madrugada, mientras dormía, escuché claramente lo que parecían pasos en el pasillo, justo fuera de mi habitación. Al principio pensé que tal vez había dejado una ventana abierta y el viento estaba moviendo algo. Pero no, todo estaba cerrado. Me quedé en la cama escuchando esos pasos, que no eran rápidos ni pesados, sino más bien como si alguien estuviera caminando despacio, de un lado a otro del pasillo. Intenté ignorarlo, pensando que tal vez era mi imaginación. Estaba cansado, había tenido un fin de semana movido, y simplemente lo atribuí al cansancio. Pero entonces, al día siguiente, pasó lo mismo. Estaba en el sofá viendo televisión cuando, de repente, escuché lo que parecían pasos provenientes de la habitación de huéspedes. No eran crujidos de la madera ni ruidos típicos de una casa, sino pasos claros, como si alguien estuviera caminando por la habitación. Fui directo a revisar. Abrí la puerta y, como era de esperarse, no había nadie. La habitación estaba tal como la había dejado después de que Nico se fue. Todo en orden. Aún así, esa sensación de incomodidad no se iba. Me pregunté si tal vez había algo en la habitación que no estaba notando. Revisé cada rincón, debajo de la cama, detrás de las cortinas, incluso el armario. Nada. Lo dejé pasar, pensando que estaba siendo paranoico. Pero esa noche, los ruidos volvieron. Me acosté, tratando de convencerme de que no era nada, pero a eso de las 2 de la mañana, los pasos comenzaron de nuevo. Esta vez eran más claros. Sonaban justo fuera de mi puerta, y cada vez que me acercaba a abrirla, los pasos se detenían. No podía entender lo que estaba pasando. Sabía que estaba solo en el departamento, pero esos sonidos eran tan claros como si alguien estuviera realmente allí. A la tercera noche, empecé a preguntarme si todo esto estaba relacionado con Nico. Quizás había traído algo consigo cuando vino a quedarse. Algo que no podía explicar. Le envié un mensaje casual, preguntándole si había notado algo raro durante su estancia, pero me respondió con un simple «todo bien». ¿Por qué? No le conté sobre los ruidos, no quería sonar como un loco. Pero cada noche se volvía más difícil dormir. No eran solo los pasos. A veces escuchaba pequeños golpeteos, como si alguien estuviera tocando la pared o el suelo suavemente. Me estaba empezando a volver loco, y lo peor es que, durante el día, todo estaba completamente normal. Los ruidos solo aparecían cuando me iba a dormir. Al cabo de una semana de soportar lo mismo, decidí hacer algo que ahora me parece un poco ridículo: le pedí a un amigo que se quedara a dormir en el departamento conmigo, solo para ver si él también escuchaba algo. No le expliqué mucho, solo le dije que estaba teniendo problemas para dormir y que necesitaba compañía por una noche. Mi amigo, por supuesto, accedió sin hacer muchas preguntas, pero esa noche los ruidos no aparecieron. Fue como si, al tener a alguien más en el departamento, todo hubiera vuelto a la normalidad. Pensé que tal vez todo había sido mi imaginación después de todo, que tal vez el estrés me estaba jugando una mala pasada. Me fui a dormir más tranquilo, convencido de que el problema había terminado. Pero no fue así. Después de esa noche en la que mi amigo se quedó, los ruidos desaparecieron por un par de días. Honestamente, pensé que todo había sido producto de mi imaginación o quizás de algún pequeño ajuste en la estructura del edificio.
Me convencí de que estaba exagerando, que los pasos y golpes no eran más que ruidos normales de cualquier departamento viejo. Pero no duró mucho esa tranquilidad. Unas noches después, estaba acostado revisando el celular antes de dormir, cuando lo escuché de nuevo. Esta vez no fueron solo los pasos en el pasillo. Lo que escuché fue un sonido distinto, como si alguien moviera algo pesado en la habitación de huéspedes. El primer pensamiento que tuve fue que algún mueble se había caído, o que tal vez un cuadro se había descolgado. Pero algo en mi interior me decía que no iba a encontrar nada fuera de lugar. Ya estaba acostumbrado a esa rutina de ruidos inexplicables y revisiones infructuosas. Me armé de valor y me levanté de la cama para ir a ver qué estaba pasando. Crucé el pasillo, y cuando llegué a la puerta de la habitación de huéspedes, lo mismo de siempre, silencio absoluto. Pero esta vez, antes de abrir la puerta, hice algo diferente. Me quedé un momento en el pasillo, respirando profundo, intentando escuchar con más atención. Fue entonces cuando, muy claramente, escuché algo que me puso los pelos de punta. No eran solo pasos o crujidos. Esta vez, escuché lo que parecía una respiración, suave, pero inconfundible. Me quedé congelado. ¿Cómo podía ser? ¿Estaba imaginando cosas? ¿Podía ser simplemente el viento? Me repetí todas esas preguntas, pero nada me calmaba. Lentamente, abrí la puerta de la habitación, y, como siempre, no había nadie. Lo raro es que, por más veces que revisaba, por más normal que se veía todo a simple vista, algo no cuadraba. Sentía una presencia, como si no estuviera solo, como si alguien acabara de salir corriendo en cuanto abría la puerta. Todo parecía en orden, pero el ambiente era pesado, denso, como si la habitación estuviera cargada de una energía que no podía explicar. Esa noche, no pude volver a dormir bien. Intenté distraerme viendo vídeos en el celular, escuchando música, pero nada ayudaba. Mi mente seguía volviendo a esa respiración que había escuchado. No podía dejar de pensar en qué estaba sucediendo. Durante el día todo era normal, pero cuando caía la noche, los ruidos volvían. Lo peor de todo es que parecía que nadie más podía escucharlos. Había invitado a un amigo y todo había estado en calma, como si la presencia se hubiera esfumado al tener compañía. 2 días después, le volví a escribir a Nico. Esta vez, decidí preguntarle directamente si había sentido algo raro mientras estuvo en mi casa. Quería ser sutil, pero no tenía otra opción que hablar claro. Le dije que había estado escuchando ruidos en la habitación donde él había dormido y que me estaba empezando a preocupar. La respuesta que me dio no fue nada tranquilizadora. Me dijo que sí, que él también había notado algo. Lo que me dejó helado fue lo que añadió después: es raro que lo menciones. Pensé que era solo yo, pero la última noche escuché pasos en el pasillo, como si alguien estuviera caminando afuera de mi cuarto. No quise decirte nada porque no quería parecer paranoico. Leer esas palabras me puso los nervios de punta. No era mi imaginación, no estaba solo en esto. Nico también había escuchado lo mismo. Al principio pensé que tal vez alguien había entrado al departamento sin que me diera cuenta, pero luego recordé que todas las puertas estaban cerradas con llave, y el edificio tiene una buena seguridad. Las noches siguientes fueron una pesadilla. No podía dejar de pensar en lo que Nico había dicho. Cada pequeño sonido me despertaba, y cada vez que intentaba ignorarlo, los ruidos parecían más fuertes. Llegué a un punto en el que dejaba la luz encendida toda la noche, algo que no había hecho desde que era niño. Una noche, mientras intentaba quedarme dormido con la luz del pasillo encendida, escuché algo diferente. Fue un golpe seco, como si algo hubiera caído al suelo en la habitación de huéspedes. Mi primer instinto fue levantarme y revisar, pero algo dentro de mí me detuvo. Sabía que no iba a encontrar nada. Sabía que, como siempre, la habitación estaría en orden. Pero esa noche, algo cambió. Ya no eran solo los pasos o los golpes. Sentí, por primera vez, que había algo en la casa, algo que no podía ver, pero que estaba allí, observándome. Me costaba admitirlo, pero la sensación era tan real que me asustaba. No podía explicarlo, pero estaba empezando a creer que tal vez Nico había traído algo consigo. Algo que no podía ver, pero que había dejado una huella en mi departamento. A partir de esa noche, no podía evitar la sensación de estar siendo observado, sobre todo cuando estaba en el pasillo, entre mi cuarto y la habitación de huéspedes. Cada vez que pasaba por allí, me apresuraba, como si algo invisible estuviera esperando a que me detuviera un segundo de más. No podía explicarlo, pero esa parte de la casa se sentía diferente, casi como si estuviera cargada con una energía pesada. Es difícil describirlo sin sonar loco, pero era como si el aire mismo allí fuera distinto, más denso. Los ruidos no paraban. Cada noche, a la misma hora,
más o menos, los pasos en el pasillo, los golpes y, en algunas ocasiones, ese sonido suave de respiración, se repetían. Cada vez que me acercaba a la habitación de huéspedes, los ruidos se detenían. Era como si lo que fuera que estuviera haciendo esos sonidos supiera que me estaba acercando. Decidí contarle a un amigo cercano, Juan, lo que estaba pasando. Al principio se rió y me dijo que probablemente solo estaba estresado. Pero cuando le conté los detalles, sobre todo lo de la respiración, dejó de bromear. Lo conocía desde hace años y sabía cuando algo me preocupaba de verdad. Me sugirió que tal vez era buena idea que alguien más viniera a quedarse unos días conmigo, por si los ruidos volvían a ocurrir. Pensé que tal vez eso ayudaría a disipar la tensión que se estaba acumulando en mi cabeza, así que le pedí que viniera a pasar un par de noches. Juan se quedó esa noche en la habitación de huéspedes. No mencioné muchos detalles sobre lo que había pasado allí, solo que había escuchado algunos ruidos y que quería saber si él notaba algo raro. Lo que me sorprendió es que, durante toda la noche, no pasó nada. Ni un solo ruido. Incluso me sentí algo aliviado. Empezaba a pensar que tal vez la presencia de alguien más realmente ayudaba a calmar todo lo que estaba pasando. Pero cuando Juan se fue al día siguiente, la tranquilidad duró poco. Esa misma noche, cuando me quedé solo de nuevo, los ruidos regresaron. Esta vez no solo fueron los pasos y los golpes. Lo que escuché fue algo mucho más perturbador. Estaba acostado, revisando mi celular, cuando escuché un ruido seco, como si algo hubiera sido arrastrado en la habitación de huéspedes. Lo ignoré al principio, pero luego el sonido se hizo más fuerte. Era el tipo de ruido que te hace pensar que alguien está moviendo muebles o arrastrando algo pesado. Me levanté de la cama, pero algo me detuvo a mitad del pasillo. Sentí un frío intenso, más del que el clima justificaba. Me quedé parado ahí, sin atreverme a avanzar. Escuché con atención, y de repente, un golpe fuerte, como si algo hubiera sido arrojado al suelo. Mi corazón comenzó a latir a 1000 por hora, y aunque quería abrir la puerta de la habitación de huéspedes, algo dentro de mí me decía que no lo hiciera. Me quedé inmóvil durante varios minutos, tratando de calmarme. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el ruido cesó. Me quedé en el pasillo, escuchando. El silencio que siguió fue casi peor que los ruidos. Sabía que no iba a poder dormir esa noche, así que regresé a mi habitación y me quedé despierto hasta que amaneció. Al día siguiente, revisé la habitación de huéspedes, esperando encontrar algo fuera de lugar, pero, como siempre, todo estaba en perfecto orden. No había señales de que algo hubiera sido movido o arrojado al suelo. La cama estaba hecha, las cortinas intactas, y ningún mueble parecía haber sido tocado. Llegué a un punto en el que no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Algo no estaba bien en mi departamento, y lo peor es que no podía explicar qué era. Decidí contarle a Nico todo lo que había estado sucediendo desde que se fue. Esta vez no quise ser sutil. Le hablé de los pasos, los golpes, la respiración y el frío que sentía en el pasillo. Le dije que todo había comenzado justo después de su estancia. Nico, para mi sorpresa, no se rió ni intentó quitarle importancia. Al contrario, se quedó en silencio por un momento antes de responder. Lo que me dijo fue aún más inquietante. Sabes, ahora que lo mencionas, desde que volví a mi casa he estado escuchando cosas también. Creí que solo era mi imaginación, pero ahora que me cuentas esto, no sé qué pensar. Eso me dejó helado. Si lo que fuera que estaba en mi departamento también había empezado a seguir a Nico, entonces esto era mucho más serio de lo que pensaba. Era como si algo se hubiera pegado a nosotros y ahora estuviera manifestándose tanto en mi casa como en la suya. Le pregunté si había notado algo más, algo que pudiera haber desencadenado todo esto, pero no tenía respuestas claras. Solo mencionó que, desde que volvió de mi casa, había tenido la sensación constante de que lo estaban observando, sobre todo cuando estaba solo. A partir de ese momento, decidí que no podía seguir viviendo así. El hecho de que ahora tanto Nico como yo estábamos experimentando lo mismo me hizo pensar que esto no se iba a detener fácilmente. Tenía que hacer algo, pero no sabía qué. No soy alguien supersticioso, pero la idea de que algo inexplicable estuviera pasando en mi propia casa me estaba volviendo loco. Actualización final. Han pasado 3 meses desde que todo esto comenzó, y, sinceramente, todavía no tengo una respuesta clara sobre lo que ocurrió. Decidí escribir esta actualización porque, aunque las cosas han cambiado, las preguntas siguen ahí. Después de hablar con Nico sobre lo que estaba sucediendo tanto en mi departamento como en su casa, llegamos a la conclusión de que debíamos hacer algo. No podíamos seguir ignorando el problema. Por más que intentáramos restarle importancia, estaba claro que lo que fuera que había comenzado en mi casa no era una simple coincidencia. Los ruidos, la sensación de ser observados, los pasos en el pasillo, todo parecía indicar que había algo más, algo que no podíamos ver,
pero que se hacía sentir. Lo primero que hice fue intentar llevar una vida normal. Seguía mi rutina diaria, trabajo, gimnasio, ver a mis amigos. Pero cada vez que volvía a casa, ese peso en el ambiente volvía a caer sobre mí. Y, como era de esperar, los ruidos no se detenían. Empezaron a ser más esporádicos, pero aún aparecían en los momentos más inesperados. A veces, justo cuando me estaba relajando, un golpe en la habitación de huéspedes me devolvía al punto de partida. Recuerdo que hubo una noche en particular en la que las cosas llegaron a un punto crítico. Estaba en mi cama, ya listo para dormir, cuando escuché algo que no había oído antes. Era un susurro. Muy leve, apenas audible, pero definitivamente un susurro. Provenía de la habitación de huéspedes. Mi primer instinto fue levantarme y revisar, pero después de todas las veces que había hecho eso sin encontrar nada, me quedé paralizado. No quería enfrentarme a lo que sea que estuviera ahí. Lo más aterrador es que, por primera vez, no sentí que estuviera solo. El susurro duró solo unos segundos, pero fue suficiente para dejarme completamente despierto el resto de la noche. Al día siguiente, hablé con Juan, el amigo que se había quedado conmigo aquella vez, y le conté lo del susurro. Esta vez, no se rió. Me dijo que lo que fuera que estaba en mi casa, claramente no era algo que se fuera a resolver solo. Me sugirió que tal vez deberíamos buscar a alguien que supiera de estos temas, un experto, o al menos alguien con más conocimiento sobre fenómenos paranormales. Yo no soy de creer en esas cosas, pero llegados a este punto, estaba dispuesto a intentar cualquier cosa. Nico, por su parte, también había estado lidiando con ruidos en su casa. Me dijo que las cosas parecían haber seguido a él después de su estancia en mi departamento, pero no tan intensamente como las había vivido yo. Aún así, las coincidencias eran demasiadas como para ignorarlas. Finalmente, decidí que lo mejor era mudarme. No podía seguir viviendo en un lugar donde cada noche era una batalla con lo inexplicable. Hablé con el dueño del departamento y le expliqué que necesitaba mudarme cuanto antes, aunque, por supuesto, no le conté la verdadera razón. Encontré otro lugar en una zona cercana, y en menos de un mes ya me había mudado. Lo extraño es que, desde que me fui, los ruidos cesaron. No he vuelto a escuchar pasos, golpes, ni susurros. Es como si todo hubiera quedado atrás, como si el hecho de dejar el departamento hubiera sido lo único necesario para que el problema desapareciera. Pero a pesar de que ya no escucho nada, no puedo dejar de pensar en lo que pasó. ¿Qué era? ¿Por qué comenzó justo después de que Nico se quedara en mi casa? Y lo más inquietante, ¿se ha quedado esa presencia en el departamento, esperando al siguiente inquilino? Nico también dice que las cosas en su casa se han calmado. Los ruidos cesaron poco después de que yo me mudara, lo cual nos hace pensar que, de alguna manera, todo estaba conectado al departamento y no a nosotros directamente. Han pasado 3 meses desde mi mudanza, y aunque ahora duermo mucho mejor, el recuerdo de esas noches todavía me atormenta. A veces, cuando cierro los ojos para dormir, todavía puedo escuchar esos pasos en mi mente, recorriendo el pasillo, como si me estuvieran vigilando desde lejos. No sé si algún día tendré una respuesta clara, pero lo que sí sé es que no quiero volver a pasar por algo así. A veces, la explicación más simple es la más difícil de aceptar, hay cosas que no podemos entender, cosas que no tienen explicación lógica. Y en mi caso, lo único que me queda es la tranquilidad de haber dejado todo eso atrás, por ahora.